Y esta es una carta, más bien la narración que el apóstol Pedro está dando aquí de sus propias vivencias como discípulo, como apóstol del Señor. Y Marcos está escribiendo todo este relato que el apóstol Pedro en primera persona está realizando aquí. Entonces, en esta parte, como ya habíamos visto anteriormente, especialmente desde el capítulo 3 en adelante, nosotros habíamos visto ahí que el Señor comienza a reclutar a sus discípulos, Él comienza a reclutar a su equipo de trabajo, y debe usted mirar y observar siempre este detalle, que el Señor comienza a mirar a estos hombres que son de distintos lugares, distintos orígenes, distintas familias, distintos también pensamientos, distintos caracteres también. Y sin embargo vemos que Jesús no miró ninguna de esas cosas, ni de dónde venía, ni lo que tenía, ni lo que hacía, ni cómo era su genio, su carácter, no le importó eso. Sin embargo, nosotros debemos siempre observar este detalle importante, que el Señor Jesucristo los llamó y no miró estas cualidades, no miró estas características, sino que la única razón y el único propósito por el cual el Señor los llamó a estos hombres fue para pasar tiempo con ellos. Y eso me encanta siempre recordarlo y reconocerlo. El Señor nos llamó solamente para pasar tiempo con Él, nada más. No hay ninguna otra razón, sino para pasar tiempo con el Señor. Luego de esto vemos nosotros que el Señor Jesucristo comenzó a enseñarles. Después de pasar tiempo con el Señor, esos tiempos no eran solamente tiempos de relajo, ni que pensáis, ni que pensáis tú, que opináis tú, no, no, sino que eran tiempos en donde el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos, les hablaba a sus discípulos de manera muy, muy minuciosa. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el Evangelio de Mateo que el Señor Jesucristo enseñaba a la gente, a las multitudes por parábolas, y a los discípulos les explicaba el significado de esas parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Ahí el Señor Jesucristo enseñó por parábolas acerca del sembrador que salió a sembrar y que la semilla cayó en distintos tipos de tierra. Pues los discípulos después le preguntaron qué quería decir y el Señor comienza a darle claramente una explicación en detalle a los discípulos lo que esa parábola quería decir. Y entre paréntesis, tiene mucha relación con lo que vamos a mirar ahora, porque el Señor Jesucristo muchas veces nosotros cuando estamos estudiando en la Biblia, perdón, a través de un estudio bíblico como este, a veces hay cosas que no logramos captar de buenas a primeras. Y el discípulo se caracteriza por el seguidor, porque el discípulo siempre va a preguntar y va a ir más allá y quiere saber qué significa o qué quiso el Señor decir con ese mensaje. En el caso puntual del sembrador, los discípulos le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Y el Señor les explicó en detalle los tres tipos de personas que hay dentro del cuerpo de Cristo o dentro de su pueblo, dentro de su reino. Entonces, el Señor les empieza a enseñar a los discípulos, les empieza a instruir, empieza a hablarle a los discípulos con el fin de que ellos tuvieran claramente la idea muy clara en sus mentes. Y el tercer proceso es que el Señor Jesucristo los envía a predicar. Los envió de dos en dos a predicar, pero también les dio poder y autoridad. Y recuerden ustedes que hay un evangelio que los discípulos del Señor se sentían ellos muy impactados y sorprendidos porque ellos se daban cuenta de cómo los enfermos eran sanos y también cómo los demonios eran expulsados. Entonces, claramente los discípulos se sentían ellos muy sorprendidos e impactados y le decían al Señor, mira cómo los demonios se nos sujetan, etcétera, etcétera. Entonces, pero fíjate este detalle, quiero insistir en esto. ¿A quién el Señor le dio poder y autoridad? A los discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que quiere conocer más y saber más de su maestro, de la enseñanza de su maestro, y quiere conocer más a su maestro y quiere ser como su maestro. Entonces, siempre nosotros debemos ir a este punto. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? Siempre me hago esta pregunta. ¿Qué soy yo? ¿Solamente un seguidor o un discípulo del Señor? Yo quiero ser un discípulo del Señor. Y para ser discípulo del Señor, estas son las características: interés, conocer. Entonces, cuando el Señor Jesucristo comienza a enviar a los discípulos y los demonios se les sujetaban y eran muchos enfermos, eran sanos,
Esto comenzó a crear en la sociedad de la época una gran demanda, dice aquí, una gran demanda, perdón, de los discípulos. Porque mucha gente expandió la noticia, estos sanos, estos que eran sanos de forma milagrosa, y los que eran liberados de los demonios, estos gente viniera y siguiera al Señor Jesús y quisiera conocer al Señor Jesucristo. Entonces vamos de inmediato a los versículos que nos corresponde estudiar esta noche. Marcos capítulo 3, versículo 20. Dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. En primer lugar, nosotros ponernos en el contexto, como decía anteriormente. Venía mucha gente de diferentes lugares, mucha gente, gran cantidad de gente, y todos ellos con grandes y terribles necesidades que ni los líderes judíos ni tampoco el Imperio Romano podían suplir, podían sustentar. Esto nos permite a nosotros conocer claramente en qué condición se hallaba la sociedad de aquella época, que la condición de la sociedad de aquella época no es muy diferente a la condición de nuestra sociedad en este tiempo. No es muy diferente, por no decir parecido. Incluso esta sociedad está en peores condiciones que la de aquella época. Entonces, estaban ellos llenos de problemas, llenos de enfermedades. Había mucha gente también, gran cantidad de personas que estaban poseídos, literalmente, poseídos por demonios, porque debe usted entender y hacer esta diferencia, que hay una gran diferencia entre posesión e influencia. Hay una diferencia, posesión e influencia. Un creyente no puede ser poseído, un creyente, un hijo de Dios no puede ser poseído por demonios, pero sí un creyente puede ser influenciado, porque de hecho el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios en una oportunidad. Entonces, volviendo al punto, en ese tiempo había muchos poseídos por demonios y que ellos necesitaban conocer al Señor Jesucristo. Así que cuando estos hombres necesitados oyeron de Jesús su milagro, inmediatamente ellos no miraron gasto, no miraron distancia, los necesitados, no miraron sacrificio, no miraron caminata, no miraron absolutamente nada. Lo que ellos tenían en mente era suplir su necesidad y fueron donde estaba Jesús. Por eso dice aquí que se agolpó, dice el versículo 20, de nuevo la gente, dice. Se agolpó de nuevo la gente, dice. De modo, dice, que ellos ni aún podían comer pan. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos, el Señor Jesucristo. O sea, me encanta aquí, no sé si usted logra observar aquí un detalle, que aquí Jesucristo no es, por decirlo de alguna manera, en el trabajo, en el desarrollo, no es Jesucristo aquí mencionado como el principal, sino que involucra aquí a todos los discípulos, a su equipo de trabajo, porque dice ahí, de modo que ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos, no tenían ni tiempo para comer. No sé si logra captar aquí, no está diciendo el Señor Jesús, no está diciendo Marcos aquí que el Señor Jesucristo como figura principal ni siquiera tenía tiempo para comer. No está diciendo eso, sino que aquí vemos claramente en detalle eh, el trabajo que el Señor Jesucristo hizo con los discípulos, que también los incluyó en este trabajo, los incluyó de la misma manera que Jesucristo, porque recuerden que Jesucristo les dio poder y autoridad. Y aquí ese poder y esa autoridad también la están ejerciendo los discípulos a tal punto que no podían ni siquiera tener un tiempo para ellos porque era tanta la necesidad que había. Entonces, lo que quiero rescatar en esta primera parte es, a modo de aplicación práctica, es que Jesús hizo su trabajo en equipo. Jesús hizo su trabajo en equipo junto con sus discípulos, quienes les ayudaban al Señor con las mismas labores, con las mismas labores. Entonces aquí nosotros podemos rescatar tres enseñanzas fundamentales. Los discípulos tenían el mismo poder y autoridad que el Señor les había dado. Número dos, la gente
Las multitudes no hacían diferencia entre ser atendidos por Jesús y los discípulos. ¿Nota esa observación? La gente no hacía la diferencia. Ah, no, hagamos la fila para ser sanados por Jesús nomás, porque Jesús nomás es milagroso, los discípulos no. No, entonces, ¿quién hizo esa, hizo esa, como le dijera yo, esa promoción de que los discípulos tenían el mismo poder y autoridad que el Señor Jesucristo? ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Aunque la gente a veces hace la diferencia, pero el Señor Jesucristo dijo, también los discípulos van a hacer lo mismo que yo hago. Entonces, esa también es una gran enseñanza para nosotros que somos líderes y que enseñamos la palabra de Dios, de no hacer que la gente ponga sus ojos y su mira en nosotros, sino que tenemos que extender siempre, tenemos que extender el llamado y la obra de Dios. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces nosotros también debemos tener mucho cuidado porque eso también es un peligro y un riesgo por nosotros. La gente, por ejemplo, para hacerlo más práctico, más fácil. Yo me acuerdo en mis tiempos cuando estaba sirviendo, cuando empecé en el ministerio, me acuerdo yo que cuando el pastor principal de aquella época salía de vacaciones, entonces decía a la gente, a la congregación, que él iba a salir de vacaciones, entonces pero que iban a continuar los estudios bíblicos. ¿Sabe que curiosamente la asistencia bajaba? Cuando el pastor principal no estaba, la asistencia inmediatamente bajaba. Cuando el pastor principal volvía de sus vacaciones, de su viaje o lo que anduviera haciendo, de su ausencia, volvía nuevamente la asistencia. Bueno, precisamente eso es lo que Jesús no hizo aquí, porque toda la gente venía y hablaba a los discípulos. Ahora, ¿qué características? Y esto me llama mucho la atención también, porque no creo que Jesucristo haya enseñado a la multitud diciéndole, oye, ellos también tienen que mirarlo porque ellos son mis discípulos, yo los escogí. No, ¿qué miraba la gente? No solamente la promoción de Jesús hacia los discípulos, lo que la gente veía era el Espíritu de Dios, era la autoridad, era el poder que esa persona en particular tenía. ¿Qué es lo que nos caracteriza de una persona, de un seguidor? ¿Qué es lo que nos caracteriza de una persona que es seguidor a una persona que es discípulo del Señor? Lo que nos caracteriza de un seguidor a un discípulo del Señor también es el Espíritu de Dios, el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para orar con fe, para imponer las manos a los enfermos, para ungir con aceite también a los enfermos. Esa es la única diferencia. Y para aconsejar con sabiduría de Dios, la palabra, trazando bien la palabra de verdad. Entonces, el tercer punto que podemos ver aquí es que los discípulos se dieron cuenta, y esta es otra cosa, ahora desde el punto de vista de los discípulos se dieron cuenta que el trabajo en servir y atender a la gente era demasiado y demanda mucho tiempo. Demanda mucho tiempo. El compartir con la gente demanda mucho tiempo. Entonces, eso era lo que los discípulos también pudieron reconocer. Y esto nos enseña a nosotros también que como discípulos del Señor debemos seguir siendo instruidos, debemos seguir siendo capacitados por la enseñanza del ministerio, la enseñanza bíblica del ministerio. En segundo punto, debemos como discípulos del Señor no solamente recibir la instrucción, recibir la capacitación, el segundo punto también, que debemos ejercerla siempre en servicio y atención a la gente. ¿En servicio a quién? Servicio a Dios, servicio a la gente. Porque es Dios, es el Señor, la gente es del Señor. Y el Señor a nosotros nos confía a su gente. Nos confía a su gente. Y quiero destacar otro detalle importante. A veces nosotros cometemos pecado y estamos en pecado. A veces nosotros tenemos decisiones carnales y esas decisiones carnales voluntariamente a veces a nosotros nos descalifican del ministerio. Pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros estamos en esa situación carnal, descalificados tal vez por la carnalidad del ministerio de Dios, hermanos míos, un consejo que la Biblia lo enseña, un consejo: nunca dejes
de relacionarte con Dios. Nunca dejes de orar a Dios. Nunca dejes de orar a Dios. Nunca. No importa el ánimo. No importa cómo estés de ánimo. A veces tenemos un ánimo por el suelo. A veces nos levantamos en la mañana sin ningún ánimo de nada. Absolutamente, hermano. Que el ánimo no sea tu parámetro para poder relacionarte con Dios. Debes orar igual. Y debes ser honesto con Dios y decirle, Dios, perdóname, pero no tengo ni un ánimo de orar. Porque somos carnales, hermano. Somos carnales y cuando somos honestos con Dios, viene el Espíritu de Dios y ahí ocurre algo sobrenatural, que viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios y nos da nuevas fuerzas. Porque esto es, hermanos míos, no es por sentir, es por fe, es por obediencia a Dios. Entonces, nosotros vemos aquí un principio fundamental del ministerio. El principio fundamental del ministerio es, hermano, siempre estar a los pies del Señor aprendiendo. Tú que me refiero precisamente a usted que se considera un discípulo del Señor, su deber, mi deber, siempre estar a los pies del Señor, aprendiendo, conociéndole más a Él. ¿Conociendo qué? Conociendo su gracia y su misericordia. Porque si nosotros conocemos su gracia, experimentamos su gracia y misericordia, entonces, ¿sabe qué? Esa misma gracia, esa misma misericordia y esa compasión que Dios tiene con nosotros, nosotros la vamos a tener con aquellos que están siendo condenados por el pecado. Entonces es importante tener esta relación personal con Jesús y mostrar esta gracia y esta misericordia. Así que también nosotros miramos y vemos que uno de los mayores problemas que tiene la iglesia del Señor hoy día es justamente que hay mucha gente que tiene necesidades espirituales, especialmente en este tiempo. Especialmente en este tiempo, hermano. Mucha gente que tiene mucha necesidad espiritual. Y esta gente, hermanos míos, no pueden ser atendidos. ¿Sabes por qué no pueden ser atendidos? Porque no hay hombres espirituales que quieran atender el llamado de Dios. Ojo con esto, al llamado de Dios, no a suplir la necesidad. No hay personas disponibles que obedezcan, que acepten el llamado de Dios, insisto en esto, no el llamado a suplir la necesidad. Porque uno de los graves errores que hemos cometido justamente es eso. Me voy a involucrar porque hay necesidad y quiero ayudar a suplir esa necesidad. Si piensas de esa manera, estás en la forma incorrecta. No es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios no quiere eso. Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Y porque hay mucha necesidad. Yo no voy a suplir ninguna necesidad carnalmente, pero si yo me someto a Dios y estoy a los pies de Cristo, el Espíritu Santo de Dios me va a dirigir para suplir una necesidad específica. Por ejemplo, ¿le ha pasado a usted en su vida de creyente que de repente el Señor pone en su mente una persona en particular y usted no ha tenido relación con esa persona, usted no ha hablado con esa persona, pero el Señor le ha puesto en su mente esa persona y usted lo ha llamado por teléfono solamente en obediencia a Dios y usted ha orado con esa persona y esa persona le ha agradecido a usted porque necesitaba esa oración? Esa es la dirección que hace el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien quiere solamente hombres disponibles, hombres, instrumentos que sean guiados por el Espíritu Santo de Dios. Yo les quiero animar, hermanos, a que no solamente estemos en el primer proceso del llamado de Dios, sino que podamos estar en el segundo y tercer proceso. ¿Cuál es segundo y tercer proceso? Segundo proceso, que podamos ser capacitados por Dios. Tercer proceso, que ya podamos salir y podamos suplir la necesidad de la congregación, de la gente, de una manera espiritual. Volviendo aquí al versículo 21, dice aquí, de Marcos 3:21, dice, cuando lo oyeron los suyos, cuando dice aquí los suyos, se está refiriendo a la familia del Señor Jesucristo, a la mamá María, sus hermanos y hermanas. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, pero decían, está fuera de sí. El Señor Jesucristo, mientras él hacía este trabajo con los discípulos y venía mucha gente, la mamá y los hermanos, y fíjense en este detalle por favor, la mamá y los hermanos van
y estaban muy preocupados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos habían tildado a Jesucristo de ser un lunático, de estar fuera de sí. Entonces posiblemente se cree que la mamá y los hermanos de Jesucristo fueron a sacar a Jesucristo de su ministerio, de su obra, porque posiblemente ellos estaban siendo presionados. ¿Presionados por quién? Presionados por las autoridades religiosas de aquella época. Y la otra presión que ellos tenían, la familia, la mamá y los hermanos carnales de Jesucristo, del matrimonio de José y María, la otra presión que ellos tenían posiblemente, ellos tenían, la mamá, ellos tenían ciertos, posiblemente, necesidades económicas. Y Jesús, el hijo mayor, recuerden que Jesús, el hijo mayor, y después nacieron los demás hijos de José y María, pero Jesús, el hijo mayor, recuerden que el oficio de Jesucristo era la carpintería. La carpintería en aquella época era bien cotizado, daba buenos dividendos. Jesús, hermanos míos, dejó la carpintería por atender el llamado. Entonces, otra posible razón de por qué la madre y los hermanos de Jesús fueron a sacar a Jesús, que estaba fuera de sí, según su opinión, era justamente porque faltaba el pan en la casa. Era porque Jesús había dejado un trabajo prominente, auspicioso, económicamente, les beneficiaba a ellos como familia, pero Jesús lo dejó de lado porque Jesús atendió el ministerio de su Padre Celestial. Entonces, o posiblemente la otra razón importante es porque los judíos tenían un poco de temor porque se estaba levantando una agrupación, y recuerden que al Imperio Romano no les gustaban las conglomeraciones, no les gustaban las multitudes, porque el Imperio Romano, como eran muy perseguidos ellos, eran muy paranoicos, entonces inmediatamente ellos lo asumían a qué, a rebelión, a insurrección. Entonces también esa era una razón de por qué el Sanedrín estaba muy preocupado. Ahora, la enseñanza principal aquí, hermanos, es que muchas veces cuando la familia, porque aquí Marcos es muy detallista, Marcos dice que los suyos, ¿quiénes son los suyos? La familia. Y la enseñanza aquí es muy interesante, importante, porque aquí nos enseña que cuando la familia no entiende el llamado al ministerio que Dios le ha hecho al jefe de hogar en este caso, en vez de ser ayuda a la familia, muchas veces es tropiezo para el cumplimiento del ministerio. ¿Y por qué razón es tropiezo? Porque la familia no entiende el llamado. ¿Por qué no entiende el llamado? Porque el hombre no ha explicado el llamado, no ha transmitido el llamado. Y tal vez alguno podría decir, sí, yo he transmitido el llamado, pero a lo mejor con su actitud usted está borrando ese llamado. ¿Me entiende? O sea, usted dice, yo tengo un llamado, pero su actitud no va de acuerdo, su conducta no va de acuerdo a ese llamado o a los parámetros, las normas que Jesús nos enseña en su palabra. A veces ese es el tropiezo. Y la otra cosa también que nosotros debemos mirar y ver y que debemos aprender es que Jesús, si bien es cierto, no miró ninguna de estas posibles riesgos, ni tampoco Jesús vio de que había dejado un negocio próspero para el beneficio de su familia, sino que Jesús tenía claro cuál era su llamado y se dedicó 100% al llamado de Dios. Hermanos, tenemos que tener súper claro que cuando uno tiene un llamado de Dios, tú tienes que tener, como decía el domingo, tú tienes que tener, no lo decía el domingo, lo decía el sábado en la conferencia, tú tienes que tener convicción y tienes que tener seguridad del llamado de Dios. Si tú no tienes convicción, entonces te aconsejo que no te involucres en el llamado de Dios, en la obra de Dios, porque vas a tener puros problemas. Y si no tienes convicción, menos vas a tener seguridad, al contrario, vas a ser totalmente inseguro. Jesús tenía convicción y seguridad, porque dejó un trabajo próspero, un trabajo auspicioso que le iba a beneficiar 100% a su familia económicamente. Pero Jesús dejó ese trabajo, ¿por qué? Para atender el llamado de Dios. Tiene que ser un llamado de Dios audible, tiene que ser un llamado de Dios
bíblico, tiene que ser un llamado de Dios en donde esté la confirmación de ese llamado para que tú dejes lo que tengas que hacer y te tengas que dedicar 100% a la obra del ministerio. Es lo que yo he vivido, no quiero ser autorreferente, pero no les puedo hablar de otra manera que es lo que yo no haya vivido. Yo dejé mi oficio, yo dejé un auspicioso capacitación en la época, y decidí por Cristo, 100% por Cristo, 100%. Y me tiré con toda, con familia, ya estaba casado, tenía mi primera hija, no tenía ni casa, no tenía lugar donde vivir. Pero el Señor me llamó y yo dije, el Señor me va a sustentar y he visto cómo Dios me ha sustentado durante todo este tiempo. Pero eso ha sido a mí. Dios ha hecho conmigo, no significa que lo va a hacer con usted, pero hay una cosa en común que yo quiero que usted entienda, que si Dios te llama, Dios realmente te sustenta y Dios te fortalece y Dios te da esa seguridad y Dios es quien te sustenta, porque a veces los pilares que nosotros podamos tener humanos muchas veces se caen, nosotros nos caemos, nosotros fallamos, nosotros nos podemos prometer muchas cosas, pero en el momento de los que hubo, como decimos, a veces no estamos, pero Cristo sí está. El Señor sí está, yo te lo puedo decir, que el Señor sí ha estado en los momentos más críticos y difíciles de mi vida, Dios sí ha estado. Eso es convicción, eso es seguridad, pero ese es el llamado de Dios y a eso es el punto a que Dios nos quiere llevar, a confrontarnos. ¿En dónde te encuentras tú esta noche frente a Dios? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu matrimonio frente a Dios, frente al llamado que Dios ha puesto en tu corazón? Por esa razón es muy importante entender, hermanos míos, que al ser llamados por Dios y al servicio de la obra del ministerio, muy importante que tenga una convicción y una seguridad de que está realizando la obra de Dios, porque de lo contrario sabe que va a ser su llamado o su responsabilidad dentro del ministerio va a ser fluctuante, va a ser fluctuante, va a ser irresponsable. Eh, ya el servir a Dios no va a ser un agrado, de hecho va a ser una carga. Dios no quiere eso, Dios no nos llama a eso, Dios no nos llama a eso. Entonces Jesús, yo encuentro que Jesús realmente, nuestro referente, Jesús fue un gran ejemplo de convicción y seguridad en el llamado que Dios le hizo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino su familia, en este caso puntual, a sacarlo porque estaba fuera de sí, Jesús ahí en Mateo capítulo 12, versículo 46, Mateo capítulo 12, versículo 46, dice lo siguiente. Mateo capítulo 12, versículo 46 nos da un detalle más amplio con respecto a este punto, en donde la familia viene a sacar a Jesús porque está fuera de sí. Mateo capítulo 12, 46 dice, mientras él, refiriéndose a Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. O sea, Jesús tenía su convicción clarísima, fuerte convicción y seguridad, que su Padre Celestial lo había llamado. Jesús es esa misma convicción que nosotros tenemos que tener, hermano. Es esa misma convicción. ¿Cómo se ve esa convicción? ¿De qué manera se ve esa convicción? Lo quiero dejar súper claro para entender el principio que Dios nos enseña aquí. Aquí lo está buscando su madre. O sea, no es cualquier persona, no es la tía, no es el tío, no es su madre con sus hermanos. Jesús la tenía tan clara la visión, que Jesús le dice, ¿sabe? Y mira, dice Jesús ahí, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿se acuerda usted de esa escritura cuando dijo Jesús mismo, he aquí dice yo, no he venido para provocar paz, sino para provocar, ¿cómo dice? División en la familia, ¿cierto?
poner a la madre contra la hija, ¿se acuerdan? Uno dice, pero bueno, Jesús viene a unir o a desunir. El contexto que se está refiriendo ahí es claro, que cuando Dios llama al ministerio a una persona en particular, a un miembro de la familia, para estudiar, para capacitarse, para involucrarse en la obra de Dios, para demandar y tener más tiempo en la obra de Dios, el resto de la familia no lo entiende así. Porque el resto de la familia, por ponerlo un ejemplo, el resto de la familia entiende que ese miembro de la familia tiene que, según los parámetros y paradigmas del mundo, ese hombre, ese miembro de la familia, tiene que tener algo, entre comillas, para poder autoabastecerse. No está mal, no está mal, no estoy diciendo que está mal, simplemente entiéndame. Cuando Dios llama a una persona en particular para la obra del ministerio y ese hombre y esa mujer siente ese llamado de Dios quemante en su corazón, se capacita, se involucra, dedica fuerza, mente, espíritu, corazón a poder capacitarse en la obra del ministerio para luego ser enviado, la familia no lo entiende. Entonces, a esa división se refiere Jesucristo. Es lo mismo que el Señor Jesucristo está enseñando ahí. Ahora, si somos discípulos del Señor, debemos estar dispuestos también a poder entregar completamente nuestro corazón delante de Dios. Hay tres cosas importantes que puedo ver aquí. Número uno, que debemos estar conscientes y claros de que hemos sido llamados por Dios al ministerio. Número dos, si nosotros tenemos la convicción y seguridad que hemos sido llamados por Dios al ministerio, tenemos que ser capacitados por Dios para el ministerio. Y número tres, si hemos sido llamados por Dios, capacitados por Dios, número tres, debemos ser enviados por Dios para ejercer su ministerio. ¿Qué ministerio? El que estamos mirando aquí en Marcos. Atender a la gente espiritualmente. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pues rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se necesitan personas para poder asistir a las personas, a la gente, de nuestra congregación en particular. De nuestra congregación en particular. El trabajo para una, dos, tres personas en una congregación de un promedio más o menos, yo creo que ese es el promedio entre 80, corríjanme si estoy equivocado, entre 60 y 80, para no ponerle más ni menos. Ese es más o menos el promedio de nuestra congregación. Estamos bajando porque no estamos, yo estoy viendo las conexiones los días domingos 45 a 48 por ahí, más o menos, ¿no? Menos. ¿Para qué decir el día miércoles? El día miércoles estamos fluctuando entre los 20. Pero como sea, hermano, los 20, los 40, que hacen un total de 60, o entre ellos hacen un total de 50 en término medio. Pero necesitamos apacentarlos, cuidarlos, enseñarles, aconsejarles, llamarlos por teléfono, estar con ellos en oración, visitarlos, hacer el sacrificio, visitarlos, orar con ellos, etcétera, etcétera. Porque cuando tú haces eso, y lo hemos comprobado así, cuando tú haces eso, fíjate que esa oveja que está bien atendida, enseñada, y hay una preocupación por ella o él va a hablar a otros y le va a decir a otros, ¿sabe qué? Voy a hablarle a mi pastor de la iglesia donde yo asisto, le voy a decir a mi pastor de la iglesia que él pueda enviar a algunos hermanos para que puedan ayudarlo. Que me ha pasado ya. Y nos ha pasado. Entonces uno se encuentra ahí, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago primero? Entonces, esa es la razón para que podamos nosotros también obedecer a Dios. El versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Los escribas era una comisión investigadora de abogados externos que habían sido enviados por el Sanedrín desde Jerusalén a Capernaum para investigar y calificar la obra del Señor Jesucristo aquí. ¿Por qué razón? La primera razón que les dije anteriormente. El Sanedrín estaba siendo presionado por el Imperio Romano. El Sanedrín no estaba cumpliendo
su labor espiritual hacia el pueblo, porque el Sanedrín con el Imperio Romano tenían intereses, y esos intereses eran egoístas propios, que hace lo que hace la religión, y ustedes saben, pero no estaban ni ahí en la preocupación de la gente. Pero resulta que este carpintero, Galileo, bastardo, porque a Jesús lo acusaron de bastardo. ¿Por qué le decían que era bastardo? Porque él había nacido de mujer solamente. Entonces se andaba el rumor despectivo de que Jesús era así fuerte, fuerte las calificaciones que le daban a Jesús. Entonces la ley envió a esta comisión de escribas a investigar. Ahora, esta comisión era encargada de poder validar, evaluar, observar eh, la ciudad propiamente tal. Y esta comisión podía decretar si la ciudad, es decir, de Capernaum, era una ciudad santa porque había un hombre santo, o decretar lo contrario, que era una ciudad seducida por este predicador apóstata, refiriéndose a Jesús. Ese era el propósito de los escribas. Ese fue el propósito, de decretar y decir, la ciudad de Capernaum es una ciudad santa porque hay milagros. O decir, la ciudad de Capernaum es una ciudad apóstata. Y la tildaban así y le ponían y eso traía muchos problemas a la ciudad en propiamente tal. Entonces, para que usted entienda el contexto aquí, a lo que se estaba enfrentando Jesucristo, que no era menor. Entonces, ¿cuál fue la evaluación? ¿Cuál fue la calificación? Jesús, dijeron ellos, Jesús está poseído no por un demonio menor. Belcebú se refiere a Satanás. O sea, los escribas están diciendo, Jesús está poseído por el jefe de todos los demonios. O sea, fíjate cómo estaban tildando ahí. Ahora, esto nos confirma, hermanos míos, en el caso puntual de los escribas tenían mayor responsabilidad porque eran intérpretes de la ley, porque eran hombres respetados religiosamente, porque eran hombres que, como les decía, tenían este poder y autoridad de calificar, de destruir una ciudad o de potenciar una ciudad espiritualmente hablando. Entonces tenían este rango, y aquí no hicieron más, y insisto en esto, escribas e intérpretes de la ley dicen y dan este veredicto hacia Jesús y esta calificación a Jesús. Este está poseído por un demonio mayor. Terrible. Versículo 23 al 27. Y habiéndoles llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Lo que está diciendo de una manera simple y sencilla Jesús aquí es que él, si estuviera poseído por Satanás, como ellos así lo calificaron, si fuera eso posible, entonces no tendría ningún sentido porque su propio reino estaría dividido, porque su propio reino estaría en guerra civil. Su propio reino, o sea, ¿cómo un propio reino va a estar dividido? ¿Cómo se va a dividir? ¿Y cómo de esa manera en división pueden hacer, digamos, sanidades y prodigios? No puede, bajo ningún punto. No puede permanecer un reino dividido, dijo el Señor Jesucristo aquí. Fíjense la forma en que Jesús toma el caso. No va a la confrontación ni a la descalificación, sino que la idea, y esto es mucho para aprender también y observar, la idea de Jesús aquí es también convencerlos a ellos. Es decir, hablarles a ellos y hablarles a sus corazones. Ahora, el segundo principio que enseña aquí Jesús en esta parábola es que él como hijo, dice, cuando dice la última parte, versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es aquí el hombre fuerte?
Satanás. Satanás es el hombre fuerte. ¿De qué manera se puede saquear su casa? Amarrándolo. ¿Quién amarra? ¿Quién ata? ¿Quién expulsaba a los demonios? ¿Quién echaba fuera a los demonios? Cristo. Cristo. Para saquear la casa. Lo que está diciendo aquí, primera cosa que está aseverando Jesús aquí, Jesús está diciendo que este hombre fuerte, hablando de Satanás, está diciendo claramente aquí que Satanás también tiene poder y dominio. También tiene poder y dominio. Muy importante entender eso también. Entonces, versículo, perdón. Y que para concluir la idea aquí, como Satanás, el hombre fuerte, está gobernando, entonces es necesario ser atado. Y todo discípulo del Señor, con poder y autoridad del Señor, puede atar a Satanás, bloqueando todos sus movimientos. ¿Te fijas qué importante es ser discípulo del Señor con poder y autoridad del Señor? Versículo 28 al 30 en conclusión. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. La gravedad del asunto aquí es que Jesús en primer lugar está hablando no a las multitudes, sino que Jesús está hablando aquí a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Intérpretes de la ley, conocedores de la ley. Por lo tanto, como los escribas eran intérpretes de la ley, maestros de la ley, conocedores de la ley, ellos tenían súper claro que Jesucristo reunía todas las características del Mesías, del ungido de Dios, la cual ellos como escribas y doctores de la ley habían ya cotejado, interpretado y enseñado al pueblo que venía el Mesías, y ahora ellos con todo ese conocimiento están viendo las señales de Cristo. ¿Y de qué manera lo están tildando? De que está poseído por demonios. La enseñanza es muy simple. El hombre que tiene conocimiento de Dios, que sabe lo que realmente Dios quiere de cada uno, y se resiste al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha venido y está en el mundo para convencer, para recordarnos las palabras que el Señor Jesús nos enseña. El Espíritu Santo ejerce en el mundo autoridad. El Espíritu Santo nos llena con su poder, pero por sobre todas las cosas el Espíritu Santo nos recuerda y nos convence de pecado. Nunca nos obliga, nos impone ni nos condena. Simplemente nos aconseja y expone nuestra condición. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, cuando uno reiteradas veces resistimos al Espíritu Santo, cuando apunta nuestra conciencia, va a llegar el momento en que el Espíritu Santo se va a alejar de nosotros, no va a ser más esa obra, algo que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Es ahí, en esas acciones, que nosotros resistimos al Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Hermanos míos, conclusión y final. Nosotros tenemos la verdad de Dios. Esta iglesia, esta congregación y todos los que están reunidos aquí, ninguno de nosotros, ninguno, incluyendo el Claudito Roja Jr., que es el más chico que está entre nosotros aquí, ninguno de nosotros es ignorante a lo que Dios quiere de cada uno. Ninguno de nosotros. Todos nosotros sabemos muy bien lo que Dios quiere de mí. Como dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8? Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así dice. Corríjame, por favor, si estoy equivocado. Gracias. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. Hacer justicia,
amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos míos, que no seamos hallados resistiendo al Espíritu Santo, porque el resistir reiteradamente al Espíritu Santo, como dice Jesús aquí, nos lleva a blasfemar contra él. Más bien mejor humillarnos delante de Dios y decir como muchos profetas del Antiguo Testamento y muchos hombres dijeron en algún minuto: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. El Señor te quiere usar a ti específicamente, especialmente en este tiempo. No importa quién tú seas. Fíjate, los discípulos no eran mejor ni peores que nosotros, pero el Señor los llamó, el Señor los capacitó. Hay tres cosas, y quiero reiterar esto. Hay tres puntos importantes en los cuales el creyente, como tú y yo, pasamos. Primer proceso, ¿cuál es? El llamado de Dios. Si tú estás reunido aquí a través de este medio, congregándote a través de este medio, es porque tú tienes un llamado de Dios. Porque si tú no tuvieras un llamado de Dios, te da lo mismo. Pero como tú tienes un llamado de Dios, tú te reúnes. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia, como tú tienes llamado de Dios, entonces tú te capacitas y te instruyes y sigues estudiando, recibiendo a través de este medio la instrucción que se nos imparte doctrinalmente como iglesia, como congregación. Pero privadamente y disciplinadamente tú tienes tus estudios personales. Eso es capacitación, donde el Espíritu Santo te revela la misma palabra, la misma revelación que me da a mí y que nos da a muchos de nosotros. Es lo mismo, no hay diferencia. Y lo tercero es cuando tú ejerces y obedeces al llamado que el Espíritu Santo ha hecho en ti. ¿Cuándo? Cuando tú apacientas a las ovejas que el Señor sigue añadiendo a este rebaño. ¿De qué manera le apacientas? Cuando oras por ellos, cuando te preocupas por ellos, cuando les llamas a ellos, cuando les visitas a ellos, cuando suples sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es apacentar la grey de Dios. Y eso es lo que Dios nos enseña. Yo les quiero hacer una pregunta esta noche, la misma que le hice la otra vez. ¿En cuál de los tres procesos se encuentra usted? Y eso es para que usted vea personal. No necesita responderme, sino que yo también me pongo aquí en la balanza. ¿En cuál de los procesos estoy? Yo no tengo vuelta. El proceso que tengo yo es ser enviado a enseñar fielmente la palabra de Dios, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pero ¿cuál es su proceso? ¿En cuál de los procesos está usted? Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta su enseñanza. Oramos al Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque nos enseñas, nos explicas, nos animas, nos motivas y nos entusiasmas también, Señor, a involucrarnos aún más en este maravilloso llamado. No hay mayor honra, dice tu palabra, el ser llamado por ti a cumplir, a realizar el ministerio. No hay mayor honra porque este llamado viene, no es de ningún hombre en particular, es un llamado que viene de tu trono. Pues ayúdanos, Señor, a capacitarnos y estar atentos al momento cuando tú nos envíes a realizar tu obra. Enséñanos e instrúyenos a través y por medio de tu palabra. Y de la misma manera, instruir también a nuestra familia para que ellos también puedan ser parte importante de esta obra maravillosa que tú, de este llamado maravilloso que tú has puesto en nuestros corazones. Bendice mis hermanos y todas sus familias aquí representadas. Y bendice tu palabra esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.